¿Por qué en pleno siglo XXI gran parte de la población costarricense realiza el 1 de agosto de cada año una larga caminata desde todos los rincones del país para rendir devoción a una antigua estatuilla de piedra? Hoy les cuento. Es difícil hablar de ciertos temas sin ganarse la hostilidad de muchas personas, en especial cuando se trata de cuestionar las creencias. Sin duda, cada persona tiene derecho a creer en lo que quiera, pero al menos deberían saber qué hay detrás de sus creencias. Dicho lo anterior, quiero referirme al tema de las apariciones marianas, específicamente al caso de Costa Rica. Cada 1 de agosto, un verdadero enjambre de personas de todas partes de Costa Rica e incluso del extranjero recorren un largo camino, principalmente a pie, para dirigirse a la Basílica de los Ángeles, ubicada en la provincia de Cartago, donde se resguarda una estatuilla que representa a la Virgen María. En años recientes, el número de peregrinos cada 1 de agosto pudo haber pasado del 1.000.000 de personas. Y aunque no todos van por razones de fe, muchos lo hacen porque quieren la experiencia de la peregrinación, una gran parte sí lo hace porque deben cumplir una promesa por un favor supuestamente concedido por la Virgen o para pedirle un favor. La historia de esta Virgen, al igual que otras, tiene como protagonista a una humilde jovencita llamada Juana Pereira, de la Costa Rica de 1635, que para entonces era la provincia más pobre y austral del reino de la Nueva España. Cuenta la historia que en Cartago, Juana fue un día al bosque y encontró ahí una pequeña estatuilla, mezcla de piedra volcánica, grafito y jade, que mostraba una versión indígena de la Virgen María, sosteniendo en su brazo izquierdo al niño Jesús. Juana tomó la estatuilla y se la llevó a su casa. Más tarde regresó al bosque y encontró en el mismo lugar que la anterior otra estatuilla igual. Esta también la tomó y se la llevó a su casa, pero ahí descubrió que la primera estatuilla no estaba. Al día siguiente sucedió lo mismo, así que Juana decidió llevar la estatuilla a la casa del sacerdote local. Él la guardó en una caja, pero al día siguiente no solo había desaparecido, sino que Juana la volvió a encontrar en el bosque. Entonces el sacerdote decidió llevarla en solemne procesión hasta el sagrario de la iglesia, donde la guardó, pero al día siguiente otra vez había desaparecido y la volvieron a encontrar en el bosque. Para el sacerdote y para la comunidad quedaba claro que no solamente se trataba de la Virgen María, sino que ella también quería que se le construyera un santuario ahí donde había aparecido. Aún hoy en día, dudar de esta historia o despreciar lo sagrado de esta imagen puede despertar la furia de muchos creyentes en Costa Rica. Pero la verdad sobre esta estatuilla es que es solo una representación de la Virgen María que funcionó para integrar a la población indígena y mulata al cristianismo en este remoto lugar del virreinato. Juana Pereira era un nombre común en aquel pueblo y en aquella época, un nombre comodín que funcionó muy bien para montar un cuento fácil que los pobladores de aquel entonces aceptaron sin cuestionar. Con el paso del tiempo, esta estatuilla pasó a ser un símbolo de la identidad nacional y cultural del país. Su solo sobrenombre, la Negrita,
facilita la integración e identificación de la población más marginada al proyecto de nación que se fue desarrollando en Costa Rica a lo largo del tiempo. De hecho, fue declarada patrona de Cartago en 1782 y patrona oficial de Costa Rica en 1824, cuando ya el país era independiente de España. Más aún, reforzando el sentimiento de orgullo e identificación religiosa, el Papa Juan Pablo II la declaró patrona de las Américas en 1982. Así que hoy, casi 400 años después, resulta comprensible por qué una gran parte de los ticos siguen aferrados a esta creencia. Incluso a las clases políticas del país les ha convenido el que exista una figura religiosa a la que los creyentes acuden en busca de refugio y consuelo, o sea, una figura religiosa que mantiene a un pueblo calmado gracias a un engaño, una ilusión. ¿Y qué sucede con los favores supuestamente concedidos por la Virgen, con los supuestos milagros que se le atribuyen? Pues cuando se les presta atención a los numerosos milagros, resalta a la vista cuán teñidos están del fervor del creyente que quiere creer en la intervención divina. Así, los milagros son narrados desde la interpretación religiosa, con los añadidos y a veces las exageraciones necesarias, incluso a nivel inconsciente. Y es que los creyentes muchas veces aprovechan cualquier situación para confirmar la intervención divina. Que fulano tuvo un accidente y se salvó, milagro. Que sutano encontró trabajo, milagro. Que mengano se curó, milagro. Esto sucede porque en la mayoría de los casos, la explicación racional de eventos difíciles de comprender suele escapar a la comprensión de muchas personas por falta de conocimiento, muchas veces incluso por parte de la misma ciencia, o por limitaciones en el nivel de conciencia. Ahora, después de 400 años de adoración, ¿es posible que en esta estatuilla se guarde una cierta energía? Sí, es posible. La adoración de millones de personas puede haber dejado una cierta carga en esta estatuilla que pueda tener una cierta influencia en ciertas personas. Pero este fenómeno no tiene nada que ver con María ni con Dios, sino más bien con una realidad a la que muchos llaman magia, pero que podríamos considerar simplemente como el flujo natural de la realidad. La Virgen de los Ángeles en Costa Rica y otras vírgenes en América Latina fueron una herramienta poderosa de la Iglesia Católica para introducir el cristianismo a la población indígena y a otras etnias subordinadas del Imperio Español. Hoy en día, cumplido ese objetivo, queda activa otra función de gran utilidad para los gobiernos: mantener a la población aquietada con una figura de devoción en quien el pueblo pueda depositar sus esperanzas de consuelo y paz, pero que no deja de ser solo una ilusión. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.